¿Dónde sí o sí está el malware? ¿Dónde sí o sí se esconde el malware de grupos APT como Carvanac que han limpiado los bancos de medio mundo o de grupos APT sponsorizados por gobiernos como APT28 o APT29? ¿Dónde sí o sí baila samba el malware? En la memoria RAM. Nosotros somos José Miguel Holguín Aparicio y Roberto Amado Jiménez. Venimos del Lab 52, que es la división de ciberinteligencia de ese dos grupo, y hoy nos gustaría hablaros del threat hunting en memoria. Cuando normalmente abordamos un proceso de threat hunting normal, la aproximación que se suele seguir es pues una revisión, por ejemplo, pues de los registros de los servidores, los registros que pueden estar dejando en los endpoints, los diferentes dispositivos de seguridad que tenemos, firewalls, antivirus, sistemas EDR, esa revisión para buscar esa anomalía, para buscar a ese presa de malware o ese actor que está dentro de nuestra organización, de la organización que nos ha contratado y que, bueno, podría estar sustrayendo pues información. Al margen de eso, podemos también complementarlo con un análisis del tráfico de red que se está intercambiando en la organización, sobre todo de protocolos como HTTP, DNS y CMP, para identificar si dentro de ese tráfico pues, puede haber algún canal encubierto que pueda estar pues, exfiltrando, sirviendo de desfiltración de información o sirviendo, por ejemplo, de medio de command and control, ¿no? Pero hay una cosa que siempre nos dejamos, o que normalmente cuando hacemos threat hunting se le olvida al threat hunter, y es revisar el estado de las memorias de los equipos, ¿vale? En la memoria de los equipos hay un montón de información. ¿Por qué es necesario introducir dentro del proceso de threat hunting el análisis de esa memoria? Pues porque el malware cada vez es más avanzado. El malware es capaz de hacerse pasar por otros procesos, es capaz de bailar, como hemos dicho, de saltar de un proceso legítimo a otro sin ni siquiera llegar a tocar disco. Puede estar escondiéndose en la memoria y residente en memoria, siendo fileless totalmente y sin tener una imagen en disco asociada. Puede incluso suplantar la jerarquía de los procesos, quién ha creado a quién, engañando pues, a sistemas EDR que trabajen por comportamiento. Utilizan técnicas de inyección intraprocesos, ya que ni siquiera crean hilos en los otros procesos, porque ¿cómo vamos a poder llegar a identificar esos tipos de comportamiento, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ese malware avanzado que pueden estar utilizando esos grupos, llegar a cazarlo, ¿no? Pues bien, una de las aproximaciones que los nuevos dispositivos de seguridad están utilizando es pues, por el comportamiento. ¿Comportamiento en qué sentido? Pues en correlación temporal de sucesos, es decir, cuando un proceso A hace algo y un proceso B hace otra cosa, cuando un proceso hace una serie de acciones que desencadenan cierto patrón sospechoso, cómo se están comportando la relación jerárquica entre esos procesos, cuando un proceso padre es de un tipo y el hijo es de otro tipo, es decir, oye, cuidado que esto es una situación anómala, o, por ejemplo, creando una línea base, un comportamiento habitual, trazando ese comportamiento habitual de los procesos y de los sistemas, y cuando hay un desvío de ellos, poder alertar. Pues bueno, todo eso también se puede hacer simplemente realizando un hunting sobre el estado de la memoria. Para poder hacer ese hunting sobre el estado de la memoria y qué posibles situaciones de riesgo pueden haber en un equipo, necesitamos primero instrumentar ese equipo. Vamos a focalizarnos durante el taller de hoy tan solo en equipos Microsoft Windows, en este caso, ¿ok? Todas las versiones. Bueno, todas las versiones a partir de XP hacia arriba, ¿vale? Para ello necesitamos, como hemos comentado, instrumentar. Necesitamos poner una serie de monitores que nos sean capaces de no darnos alertas, pero sí de irnos identificando qué está sucediendo en el equipo. Es decir, primitivas que nos vayan diciendo pues, las acciones que están realizando esos procesos dentro del sistema. Entonces, aquí tenemos y utilizamos para el hunting y memoria, vamos a utilizar Volatility por una parte, que es un framework de análisis forense, pero nosotros le vamos a dar una segunda visión. Utilizamos Sysmonesys Internals y ambas herramientas van a ser correladas por una tercera herramienta que es desarrollo de Lab 52 y de mi compañero José Miguel y míos, que es SysPC. SysPC es un correlador de eventos
o acciones que realizan los procesos de un equipo. Es decir, es un System Process Correlation Engine. Es decir, vamos a coger la información que nos da Volatility más la información que nos da Sysmon y vamos a ser capaces de identificar malware avanzado con ello. Un primer esbozo muy rápido de cada una de esas herramientas que son, para que durante el taller de hoy pues, estemos con los pies donde toca. La primera de ellas es Sysmon. Sysmon es una herramienta de sysinternas muy popular ya, que sirve para monitorizar la actividad que está sucediendo en un equipo Microsoft Windows. ¿De qué forma? A través de una serie de identificadores o IDs de acciones. Por ejemplo, el ID 1 que utiliza es para la creación de un proceso. El ID 3 es para la creación de una conexión. Al fin y al cabo, lo que está haciendo es de todos los procesos que se están ejecutando en la máquina, registrando las acciones de una forma atómica. ¿Qué acciones? Hasta un total de 23 acciones, que son las que tenemos ahí en la lista, no más. No es tampoco, digamos, una herramienta que haga un profundo análisis del equipo. Y por otra parte, tenemos para instrumentar Volatility. Que Volatility es un framework pensado, desarrollado en Python y pensado para análisis forense de memoria RAM. Y nosotros le vamos a dar una vuelta a eso, ¿vale? Vamos a utilizarlo de otra manera. Es una herramienta de código abierto, como he comentado, desarrollada en Python y es modular, es decir, está pensada para que los analistas forenses puedan desarrollar sus plugins en Python, desarrollando en Python, y puedan detectar cosas concretas dentro de la memoria, ¿vale? Pero bien, ambas herramientas nos dan eventos atómicos, nos dan eventos que no constituyen en sí una alerta, o si lo constituyen es algo muy concreto, ¿vale? Entonces, el problema que se nos presenta aquí encima es que no tenemos una visión global para poder detectar el comportamiento que están haciendo esos procesos en ese momento. Al no tener esa visión global, estamos viendo solo acciones atómicas muy concretas. Entonces, nos falta esa capa por arriba, una capa de correlación que nos permita modelar comportamientos tomando como fuente esas dos herramientas, ¿vale? Bien, esa capa de correlación es, como hemos comentado, el desarrollo open source que hemos realizado, syspc, y que tienen descargable. Después, al final de la charla, veréis el BIDI para descargarlo, está en GitHub. syspc es una herramienta desarrollada en Python que implementa dos motores de detección, un motor basado en baseline, que no vamos a comentar aquí porque no es el objeto, y un motor de correlación jerárquica o de comportamiento, ¿vale? Toma como fuente de datos, por ejemplo, ficheros EVTX de Sysmon y ficheros de memoria RAM descargados con Dumpit o cualquier herramienta que utilicemos para volcar una memoria RAM, ¿vale? Y que posteriormente pues, queramos analizar con Volatility, Recall o con la herramienta preferida de nuestro analista forense. Todas las alertas que va a generar y que genera el correlador las deja en el event log de la máquina. Es decir, esto es un correlador de endpoint, es un correlador local, no es un correlador central donde tenga los logs de todas las máquinas y vaya a correlar, no, es un correlador local, ¿vale? Es un correlador local que se puede desplegar en un equipo en forma live, que está ejecutándose de forma continua, o es un correlador que se puede utilizar para un análisis hecho en un tercer equipo, no en el equipo donde se han obtenido las evidencias. ¿Para qué se puede utilizar el correlador? Pues bueno, para hunting, donde nosotros en nuestro grupo de hunters lo solemos utilizar, pues cuando identificamos, por ejemplo, una máquina que pueda estar haciendo algún tipo de comportamiento sospechoso, coger los registros de esa máquina y tanto de la memoria como de Sysmon y poder lanzarlo contra esos registros. Se puede utilizar desplegado dentro de un entorno de sandbox como complemento de alertas a lo que te esté dando tu sandbox. Por ejemplo, puedes integrarlo con Cuco. Puede ser perfectamente una herramienta forense. Ha ocurrido algo en la máquina, quiero saber lo que ha ocurrido, cojo el correlador, le paso los ficheros del correlador y él me va a alertar, ¿vale? Puede ser un complemento de monitorización, más para el Blue Tip, que le genera alertas. Puede ser utilizado para testear, por ejemplo, pues reglas que previamente se quieran introducir en tu SIEM. Si tienes pues, un SIEM y todavía no quieres meter en producción la regla y la quieres probar de forma local, lo puedes probar. Puedes hacer búsquedas dentro de esos ficheros EVTX de Sysmon y lo puedes utilizar también como herramienta de investigación. Y veremos también por qué. Porque puedes modelar comportamientos que no tienen por qué ser amenazas. Pueden ser comportamientos que identifiquen vulnerabilidades, por ejemplo, ¿vale?
Pues bien, ¿cómo trabaja el motor jerárquico? Es el que vamos a utilizar durante el taller. ¿Cómo es capaz de detectar la actividad anómala? Pues bien, lo que va haciendo es, conforme se van creando procesos que vamos leyendo de Sysmon o de Volatility, vamos generando el árbol jerárquico de esos procesos. Como sabemos, todos los procesos dentro de un equipo Windows tienen un padre y un hijo. O sea, un proceso tiene un padre y ese padre llega hasta System, que es el kernel, que es el proceso, digamos, de ID4, que es el padre de todos los procesos, ¿vale? Entonces, lo que hace es crear ese árbol jerárquico de procesos y todas las acciones que va detectando nuestra monitorización nuestra instrumentación con Sysmon o Volatility, lo que hace es ir asociándolas a ese proceso. Entonces, cada uno de los nodos del árbol de jerarquía, lo que tiene son todas las acciones que ha hecho. Pues desde las conexiones que ha hecho ese proceso, al estado de su token, a los hilos que tiene, como veremos, una serie de características. A esas características, al tener esa estructura jerárquica, podemos modelar comportamientos. Si un proceso hace una acción A y crea otro proceso y hace otra acción B, pues podemos generar una alerta si consideramos que esa actividad maliciosa puede ser una actividad maliciosa. Bien, lo que nos permite es tener también una visión rápida de los sucesos que están ocurriendo en el sistema. ¿Para qué? Para poder detectar este malware avanzado, este código malicioso, basado en los comportamientos y los comportamientos del proceso y las características en memoria de ese proceso, que es donde vamos a huntear. Bueno, como comentaba Roberto, estamos hablando de todo el rato de Volatility. Volatility es una herramienta que de hecho yo, por ejemplo, gasto mucho y los analistas forenses gastamos mucho. Entonces, cuando estás mucho tiempo trabajando con ella, hemos notado nosotros basado en nuestra experiencia, hemos notado ciertos problemas que tenemos. Uno de los problemas más importantes que tenemos es cómo relacionar la información entre los diferentes plugins de Volatility. Un plugin, para el que no lo conozca, es un trozo de código, normalmente en Python, que extrae información de la memoria RAM. Entonces, el problema inicial es cómo relaciono esa información. El segundo problema que hemos visto es la curva de aprendizaje que necesita un analista para llegar a efectivamente detectar lo que podríamos decir que es una anomalía. Por otro lado, es la dificultad de ampliar la inteligencia. Si yo como modelo una nueva amenaza en Volatility, al final lo que tengo que hacer es bajar al nivel de programación, tengo que coger Python, tengo que coger cómo funciona el framework de Volatility y meterlo dentro, ¿vale? Eso cuesta, lleva un tiempo, por lo tanto, una dificultad. Otro de los problemas es cómo para un análisis de memoria RAM, que al final son procesos, hilos, etcétera, puedo reutilizar información o inteligencia que ya se está aplicando en otras herramientas. Y por último, creo que esto se van a ver identificados todos los analistas forenses o threat que trabajen en memoria, es cuando tienes un volcado de memoria RAM de 32 gigas, uno de 16 gigas, y se lo tienes que pasar a un compañero, otro compañero tiene que hacerlo, cómo lo paso, no me cabe, no tengo espacio, etcétera. ¿Vale? Entonces, estas dificultades son las que nos llevan a plantearnos una estrategia y con SysPCE os voy a contar cómo la hemos abordado para mitigar estos problemas que nosotros tenemos en la operativa. El primero es, hemos realizado una extracción de la información de Volatility, ¿vale? Es decir, hemos extraído lo que son los procesos, lo que son los hilos y lo más importante de todo bajo mi punto de vista es, lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado porque hay diferentes plugins que cada uno te lo da con un campo, te lo da con un tipo de dato. Lo hemos intentado todo normalizar. ¿A qué formato? Pues hemos elegido el formato de Sysmon. ¿Por qué? Porque creemos que hoy en día la comunidad de seguridad conoce mucho el formato de Sysmon, hay mucha inteligencia ya realizada para Sysmon. Entonces lo que hemos hecho en ese paso de extracción y de normalización, haceros una idea, es coger la información que tenemos en la memoria RAM y pasarla a Event IDs de Sysmon, ¿vale? Y después aprovechamos, el tercer paso es dotar a SysPCE de una correlación, lo que estaba hablando Roberto del correlador jerárquico, para poder relacionar toda esa información que está extraída y normalizada, de manera que podamos relacionar la información que existe entre
varios plugins, pero que al haberla normalizado eso se ha extraído, es decir, la información interna de la propia memoria RAM, y por otro lado, como ya la tenemos en formato Sysmon, poderlo relacionar con otras herramientas, ¿vale? Entonces, esta estrategia que hemos hecho de normalización, extracción y generar un motor de reglas, lo que nos permite es incorporar inteligencia de terceros para el análisis de memoria RAM, es decir, inteligencia que venga de fuera de una manera más sencilla que anteriormente, no tenemos que bajar al nivel de programación, podemos incorporar reglas. Permitirá modelar amenazas sin tener que bajar al nivel de programación, vuelvo a repetir, es decir, no necesitamos bajar a programar porque vamos a ofrecer la manera de crear unas reglas estilo Sigma, ¿vale? O incluso que de Sigma se puedan pasar al formato SysPC, ¿vale? Después, las anomalías detectadas no van a requerir, porque uno de los problemas que suelen haber es que requieres unos niveles de conocimiento para interpretar cada plugin de que tienes que saber mucho de Windows internals. Vamos a intentar extraer esa complejidad y que puedas por lo menos tener un punto de entrada a la investigación muchísimo más sencillo que poder interpretar un plugin de volatility, como veremos en los ejercicios que tenemos. Después, otro aspecto interesante es que lo que ha sucedido en una memoria RAM, que es una foto, ¿vale? Es una foto, un instante temporal, con nuestra aproximación y nuestra estrategia queremos poder llevarlo a una relación temporal, es decir, en la propia memoria, al relacionar la información, podemos llegar a saber cuándo una cosa ha pasado un instante de tiempo t y cuándo algo ha pasado un instante de tiempo t más 10. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha dejado trazas, entonces, dotarle de temporalidad es lo que hemos intentado con la herramienta. Y normalmente, aunque Volatility te lo da, pero no te lo da de una manera que puedas analizarlo y puedas verlo, ¿vale? Y por último, con un sistema de caché que le hemos dotado a la herramienta para que lo que haga es como que precomputa esa extracción y esa normalización, se guardan unos ficheros que ocupan muchísimo menos que la memoria RAM, podemos compartirlo con otros analistas y pesan muchísimo menos, y por lo tanto lo que es el análisis distribuido entre analistas puede ser muchísimo más sencillo que ahora a la hora de pasarnos 16 gigas, 32 gigas, etc. Entonces, ahora lo que vamos a ver de una manera más rápida es el proceso de extracción y normalización. ¿Cómo hemos pasado de plugin de volatility a Sysmon ID, es decir, a un event ID de Sysmon? Lo importante, hemos hecho el event ID 1, ¿vale? El de creación de procesos, ¿vale? Es el primero que hemos realizado. Este event ID lo que hemos hecho ha sido coger todos los procesos que hay en la memoria RAM y lo hemos pasado a Event ID 1 de Sysmon, que es el de creación de procesos. Hemos puesto todos los campos iguales que tiene Sysmon y además lo hemos enriquecido con cosas que están en la memoria pero que no tiene el Event ID 1 de origen de la herramienta. Además, hemos añadido el Event ID 101, que es toda la creación de hilos, el Event ID 102, que es la creación de bats, y de que después explicaré, y la creación de tokens, ¿vale? Todo lo que son los tokens que tiene un proceso, ¿vale? Que como veremos se puede utilizar para detectar determinadas técnicas de elevación de privilegios. Ahí podéis ver una tabla. Esto todo va a estar documentado en el GitHub, vais a poder tener toda la relación de todos los campos de cada Event ID, ¿vale? Entonces, lo que está con un cuadradito rojo es los campos que aporta la extracción de volatility, que solo están en volatility, pero que se añadirán al Event ID 1, al Event ID 1 de SysPCE. Y después, en el otro cuadrado verde, lo que vemos es lo que ya existe en Sysmon y que también se extrae de la memoria. Entonces, haceros una composición. Veremos un Event ID 1, que todo lo que tenga Sysmon estará igual y además tendrá unos datos enriquecidos. Si yo quiero hacer una firma, podré hacerla fácilmente. Si ya tengo una firma que me iba en mi Sysmon, aquí va a funcionar porque mantenemos los campos. Y si encima le quiero dotar de algún check más para quitarme falsos positivos, podré porque tengo la información de la memoria. Aquí podemos ver cosas que enriquecen. Por ejemplo, aquí podemos ver la siguiente, ¿puedes? Ver, por ejemplo, los privilegios, qué privilegios tiene cada proceso, etcétera. Este sería el Event ID 101, que es cuando se produce la creación de un hilo. Lo que es importante, no me voy a extender en cada uno de los campos, pero este Event ID, el 101, tiene relación a través del campo ProcessGUID
con cada proceso dentro de la herramienta. ¿Vale? Aquí tenemos información como los crossflash, como todo lo que te saca el plugin Threads de Volatility, lo tenemos aquí en forma de campo. ¿Vale? Pasamos. Esto sería lo que es una ABAD, después explicaré qué es una ABAD, pero son trozos de memoria. Pues aquí lo que te suele dar el comando handlers de Volatility, ¿vale? Pasa. En lo que te da el comando handlers de Volatility relacionado con todos los tokens, ¿vale? Aquí tendríamos información de cada uno de los tokens que tenemos, que tiene abierto un proceso. Estos tres que hemos visto, 101, 102 y 103, están relacionados con un proceso. Por resumir, hilos, BATs que tiene abiertas, es decir, las páginas de memoria que tiene, y los tokens que tiene abierto. Es decir, podemos tener un log de Sysmon sin tener Sysmon si tenemos una captura de memoria de Volatility. Y es más, no solo tenemos lo que tiene Sysmon, sino lo complementamos con más primitivas o más IDs en este caso. Tenemos más IDs en camino, conexiones de red, ficheros, como veis, todos los que manejéis Volatility sabéis de qué plugins o de qué estructuras va a salir esta información. ¿Vale? Entonces, esto lo pasaremos todo a su formato Sysmon. ¿Vale? Vamos a ver un poco cómo trabajaría. Lo primero, un pelín de teoría. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a hacer un hunt para detectar cuando tenemos un rootkit en una máquina Windows y ha escondido un proceso, ¿vale? Ha escondido procesos, ¿vale? Entonces, un poquito de teoría muy sencilla. Simplemente sabéis que los procesos se organizan en listas doblemente enlazadas, ¿vale? Dentro de la estructura de process dentro del kernel, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle técnico. Entonces, es una lista doblemente enlazada. Entonces, esto es lo que recorre cualquier aplicación que te lista los procesos. Cuando tú coges el Task Manager y te pone los procesos que tienes arrancados, lo que hace es recorrer esta lista. Va uno a uno y te dice, estos son los procesos que tienes. Entonces, ¿vale? ¿Qué hace la técnica de COM para esconder un proceso? Hace algo muy sencillo. Veis el proceso número 2, lo ha cogido y lo ha desenlazado. Ha cogido los punteros del proceso 1 de forward link, lo ha pasado al 3 y del backward link lo ha pasado del 3 al 1. Por lo tanto, queda desenlazado ese proceso, ¿vale? Pero el proceso sigue existiendo en memoria, ¿vale? Este sería un ejemplo, una máquina Windows 7 que tiene un Wireshark a la parte izquierda de la pantalla arrancado y en la parte derecha la herramienta Process Hacker, ¿vale? Que te lista los procesos siguiendo esa lista. Vemos cómo el Wireshark no está por ningún lado, ¿vale? Entonces eso es la sensación de que visitas y como algo a nivel de kernel lo está escondiendo, pues no lo vemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos ayuda Volatility a detectar ese tipo de cosas? Nos ayuda Volatility con un plugin como este, con el PSXView, ¿vale? ¿Qué hace PSXView? Pues te da diferentes listas de donde listas del sistema operativo donde quedan trazas de que se ha creado un proceso. Entonces, como veis, ahí esto es difícil de interpretar. Es difícil, tienes que conocer cada una de las listas que hace. Es decir, ¿dónde está ahí la anomalía? Con ese listado de procesos, con ese... Eso es un poco la dificultad una de las que nosotros nos enfrentamos. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Qué ofrecemos con la extracción y la normalización podemos modelar? Entonces, una vez tú tengas claro, cada uno de nosotros tenga claro cuál es la anomalía, un caso de anomalía, con SysPC podemos generar una firma y detectarlo y sobre todo ya la tenemos persistente en nuestro sistema. Es decir, que viene otro analista, coge, ya puede lanzar esto y podemos ir como generando reglas para automatizar. Entonces, aquí lo que hace es, detecta cuando la lista pslist, que es la que veíamos que era doblemente enlazada, está a false y en otra lista que es la que va buscando los procesos de manera de fuerza bruta, que es la de PSScan, la que busca por estructuras de memoria, esté a true. Es decir, la que lo busca en fuerza bruta lo encuentra y la que va por una lista doblemente enlazada no lo encuentra, es decir, alguien lo ha desenlazado. Y además, un aspecto importante es que el exit time sea 1970, que eso lo que quiere decir es que el proceso aún no ha terminado. ¿Por qué este caso? Porque hay veces que sí que tiene un exit time y se da la casuística de arriba. Entonces puede generar falsos positivos. Entonces con esto es con lo que tendríamos una regla que
¿Es la mejor del mundo? No. ¿Que habrán casuísticas que puede que no detecte? Bueno, puede ser. Pero vamos con esto, podemos ir refinando reglas que nos encuentren procesos escondidos. ¿Vale? Vamos a ver una pequeña demo de cómo syspCE para que encuentre un proceso escondido en un volcado de memoria RAM. ¿Vale? Por poneros un poquito en contexto, la máquina, el DAM de memoria que vamos a ver es un DAM de memoria de una máquina que tiene los procesos escondidos para que el malware no le pille. Me explico. Nosotros cuando analizamos malware tenemos un rootkit que lo que hacemos es esconder determinados procesos para que el malware cuando chequea determinadas cosas no nos pille, ¿vale? Es decir, lo que hacen los malos pero a la inversa. Nosotros también nos tenemos que esconder un poco de los malos para que nos permita analizar y poder tener las comodidades, por ejemplo, de tener las tools de VirtualBox, etcétera, perdón. ¿Vale? Entonces, como vemos, ahora Roberto va a lanzar la herramienta syspCE con el volcado de memoria RAM y con la opción "-p" del profile. ¿Vale? El profile es lo que le dice dónde tiene que encontrar las estructuras. Vemos cómo la herramienta está leyendo el input de memoria, ha calculado los hashes, ¿vale? Veis ahí como arriba cómo ha calculado el hash, ha calculado el hash, remárcalo, ¿vale? Después, ahí, ¿por qué ha ido tan rápido un análisis de memoria RAM? Si puedes hacerlo en grande, que no se ve. ¿Nada en la pantalla? O el MS2, ahí. El MS2 aquí. Entonces podéis ver cómo los ficheros, ¿por qué ha ido tan rápido un análisis del volcado de memoria RAM? Vosotros sabéis, todo el que lo haya probado sabe que tarda bastante. Pues porque tiene unos ficheros de caché, tiene los ficheros de caché ya extraídos y normalizados. Si nosotros quitamos esos ficheros, tardará lo que tarda. Puede tardar 15 minutos, etcétera. Y ahí lo que remarca Roberto son los 3 procesos que tiene escondidos en la memoria RAM, que hacen match con la regla que hemos visto antes, que como podéis ver son el VBox-Tray, para que no nos coja, el HXD, que es un editor hexadecimal que gastamos, que estaba abierto en ese momento, y el proceso de ida, que es con el que estábamos analizando el malware. ¿Vale? Este es un ejemplo para que veáis cómo funciona la herramienta. Bien, Josemi nos ha enseñado ahora cómo hemos podido correlar información interna de Volatility. Aquí hemos correlado en este caso la información de un plugin, la información de PSXView. Pero podríamos correlar también información de diferentes plugins de Volatility, pues Malfind, con el plugin de Threads. Es decir, internamente dentro de la propia monitorización que nos aporta Volatility o de la propia instrumentación que nos aporta Volatility, somos capaces de sus primitivas o el conjunto de información que da, relacionarla entre sí, ¿vale? Tenemos también la capacidad de relacionar las acciones que ocurren dentro de Sysmon. Es decir, cuando Sysmon, esa línea temporal de acciones que va detectando que están haciendo los procesos y las vamos correlando dentro de syspCE, somos capaces de identificar esas anomalías agregando toda esa información. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a dar un paso más. ¿Y si cogemos toda la información que nos da Volatility más toda la de Sysmon y la agregamos? Es decir, con una agregación orientada al proceso, somos capaces de obtener lo mejor de Volatility más lo mejor de Sysmon. Es decir, tenemos lo que nos aporta la memoria y el estado de las características de los procesos, lo sumamos a las acciones temporales que nos pueda complementar, en este caso Sysmon. Es decir, si tenemos un fichero VTX y un fichero de volcado de memoria en RAW, se lo pasamos a la herramienta y con ambos ficheros somos capaces de correlar de una forma más profunda la información de qué es lo que ha sucedido o dónde está el malware dentro de esa máquina, ¿vale? Para ver esa en acción, esa capacidad memoria más Sysmon, Volatility más Sysmon, vamos a hacer en el taller un segundo hunt, que es la identificación de una elevación de privilegios, por ejemplo, en este caso, de admin a system. Hay muchas veces que los atacantes o el malware necesita realizar con privilegios de system ciertas acciones.
pese a que son administradores, hay algunas de ellas que se requieren hacer como system. Por lo tanto, se requiere de una elevación de privilegios. Vamos a ver un poquito de teoría, muy rápida también, de cómo se puede hacer esa elevación de privilegios de admin a system. Para ello es imprescindible saber o conocer qué es un token, ¿vale? Un token es el contexto de seguridad, es un identificador, es una estructura que tienen los procesos que se están ejecutando en una máquina, procesos y hilos, ¿vale? Los procesos tienen un token, los hilos pueden tener también un token. Es lo que define su contexto de seguridad. Es decir, es como su ID, como su DNI. En este token lo que se recoge es quién es, qué usuario está ejecutando ese proceso, a qué grupos pertenece, qué sesión de logón tiene en ese momento establecida, o sea, con qué credenciales se ha logado, y los privilegios que ese usuario tiene, ¿vale? Cuando digo privilegios, es un conjunto de privilegios, quiero recordar que son unos 20 y pico privilegios, que son acciones especiales que ese usuario puede realizar, pues desde apagar la máquina, a cambiar la hora, a habilitar un proceso en modo debug, como veremos ahora. Quedémonos con que el token es lo que identifica el contexto de seguridad y, por tanto, las acciones que puede hacer un proceso sobre otro. ¿Ok? Bien. ¿Podría un proceso que tiene un token con un contexto de seguridad medio, un contexto de seguridad más bajo, hacer acciones de un proceso con un mayor contexto de seguridad o con mayores privilegios en este caso? Es decir, uno con un token que tenga menos capacidades podría hacer o crear otro proceso o hacer acciones con un token que le dé mayores capacidades. Pues bien, depende de si ese proceso que solicita ese token tiene permisos y privilegios para poder hacerlo, o bien porque hay algún tipo de vulnerabilidad que no se desconoce que se lo permita hacer. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo un proceso puede llegar a hacer acciones como otro proceso que corre con los privilegios de otro usuario. Es decir, es lo que se llama impersonar, ¿vale? Impersonación. Es decir, un proceso A que corre como admin va a impersonar a la identidad de un proceso que corre como system, en este caso, que se está ejecutando como system, ¿vale? Le va a, digámoslo así, le va a robar el token. Es lo que en las herramientas tipo Cobalt Strike o las herramientas en el Meterpreter, pues podemos decir un steal token, ¿vale? Es lo que se traduciría a eso. ¿Cómo se hace por bajo eso? ¿Cómo funciona un steal token? Pues bien, básicamente es utilizando el WinAPI, realizar una serie de llamadas a ciertos APIs concretos, ¿vale? Los dos principales que se utilizan y por los que se empieza cuando se hace esa técnica es primero el Open Process, es decir, el proceso A necesita abrir un manejador del proceso B porque quiere interactuar con él, y el segundo, Open Process Token, que es quiero abrirle el token remoto porque se lo quiero robar, se lo quiero copiar, ¿vale? Entonces ahí nos encontramos con dos controles, el del Open Process y el del Open Process Token, ¿ok? Bien, vamos a ver. Imaginemos que somos un proceso A que es CMD y que estamos corriendo con una integridad alta, es decir, pues bueno, al correr con integridad alta pertenecemos a un grupo administrador y queremos robar el token de system. El candidato ideal para robar el token de system sin mayor esfuerzo es el proceso WinLogon, ¿vale? ¿Por qué el proceso WinLogon de la máquina? Porque WinLogon es un proceso que corre en la sesión del usuario, es decir, en sesión 1, si es el primero que se ha logado. No es un proceso de system que corre en sesión 0, que es donde están los servicios. Y además, lo bueno que tiene es que tiene las ACLs del token relajadas. Es decir, relajadas quiere decir que te permite realizar acciones sobre él. Lo que nosotros queremos hacer ahora en concreto es copiárselo, ¿vale? Copiarle el token o robarle el token. Entonces, WinLogon para nosotros es un candidato, siendo administrador, para poder robarle el token y hacer acciones como system, ¿vale? Entonces, el primer control que nos encontramos cuando hacemos un Open Process es el de, vale, voy a abrir el manejador de WinLogon. Si nosotros simplemente hacemos Open Process del WinLogon, nos va a decir, no tienes permisos. No, porque tú eres un proceso que te estás ejecutando con una integridad alta y el proceso que tienes delante es una integridad superior, que es System. Por lo tanto, no puedes abrir el manejador. Para bypassear eso, lo que se puede hacer es sobreusar, o sea, sobreutilizar
un privilegio que tienen los usuarios normalmente administradores, que es el privilegio sdebug privilege. Si nosotros nos activamos en nuestro proceso, en nuestro token sdebug privilege, ya los controles, tanto discrecionario como mandatory, que son los que marcan la integridad de los procesos, o los permisos del proceso que tenemos delante, con sdebug privilege los saltamos. Es decir, nos da igual quién seas, si tienes sdebug privilege, tú puedes abrir mi manejador, ¿ok? Entonces, abrimos el manejador. Ya hemos bypaseado esa parte. Ahora, el segundo control que nos encontramos son las propias ACLs. Cuando hacemos el Open Token, Open Process Token, son las ACLs que tiene el objeto securizable token. Como sabéis, en Windows todo es un objeto y todo objeto en Windows es susceptible de ser un objeto securizable. ¿Qué es un objeto? Un objeto es un proceso, es un hilo, es un token, es un fichero, es una Windows Station. Todo en Windows es un objeto. Y el token del otro proceso que tenemos delante, el de Willogon, es un objeto también. Y por lo tanto tiene unas ACLs. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, las del Willogon están relajadas, son relajadas. Por lo tanto, si nosotros hacemos steal token o robamos el token, intentamos robar el token de Willogon, puesto que las ACLs, como vemos en pantalla, nos permiten hacer un duplicate token, nos permiten impersonar, hacer un query y asignárnoslo como token primario, nos permite copiarle ese token y suplantar a system y crear un proceso como system en este caso, ¿vale? Eso sería, digamos, un poco la teoría inicial o el ataque. Vale, vamos a ver cómo se realizaría en este caso, ¿vale? Bien, yo tengo aquí en demo 2. Primero vamos a ver el ataque en sí, cómo hacemos la elevación de privilegios, es muy sencilla, y después vamos a ver cómo la detectaríamos con syspc, ¿vale? Ok. Pues lo primero que necesitamos es pues tener un CMD que esté con alta integridad, en este caso, que es este de aquí. Y vamos a llamar a StealToken, que es una aplicación que lo que va a hacer son esas llamadas a la API que hemos dicho. Open Process, Open Process Token, y después de eso, duplicate token y crear un proceso como system. Vamos a crear en este caso un CMD como system desde la sesión de un usuario, que es el mío, ¿vale? Entonces, para ello necesitamos saber el PID del Willogon, ¿vale? Vamos a buscar aquí Willogon. Es el 9460, vale, 9460. Steel Token 9460, ¿ok? Vale. ¿Ves? Como vemos, somos system, tenemos una sesión de system. Y si venimos aquí, quiero que os fijéis aquí sobre todo en las jerarquías, ¿vale? Vamos a ver aquí. Tenemos que arrancarlo para poder ver todos los detalles. Vamos a ver en la jerarquía de procesos como tenemos un CMD aquí en una sesión de usuario que está corriendo, como vemos aquí, como system, en este caso. El usuario que está ejecutando esto es system, ¿vale? Entonces, esto es una anomalía. Tenemos que un proceso de usuario que está corriendo en la sesión de usuario nos ha creado un proceso de system. Esto vamos, es una anomalía como la copa de un pino, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo detectaríamos con syspc, en este caso, que ha ocurrido esta situación, ¿vale? Aquí, imaginaros, lo que tenemos aquí es, por una parte, un volcado de memoria RAM donde está ese proceso en ejecución, ¿vale? El proceso que se ha creado como system y que su padre era un proceso que no es system, que es un usuario. Esta es la memoria RAM. Le pasamos a syspc la memoria RAM, le pasamos el profile que se necesita y después le vamos a dar
el EVTX de Sysmon. Es decir, en esa máquina también teníamos Sysmon corriendo y también tengo ese log para correlar la información de los dos a la vez. Además le vamos a decir qué esquema para la versión de Sysmon que estamos utilizando. Eso es para que sepa interpretar la información interna. Pues bien, ahora el correlador lo ponemos en funcionamiento y nos crea dos tareas, dos jobs. El primero está leyendo la memoria RAM y el segundo está obteniendo información del fichero de volcado de Sysmon. Y a ambos los está juntando. Aquí la magia que está haciendo es, sabe calcular el process GUID por una parte en volatility y por otra parte saca el process GUID de Sysmon, que es el identificador que nos permite machear las acciones concretas de ambas acciones. ¿Por qué el process GUID y no el PID? Porque los PID se repiten, no se puede correlar. El que esté correlando en sus SIEMs por PIDs lo está haciendo mal, porque va a tener un montón de colisiones. De hecho, el propio volatility correla mal. Si el propio volatility, si le dais al PS-Tree, os está diciendo una jerarquía que muchas veces no es cierta, porque lo hace en función del PID, y tú el PID no puedes correlar. Hemos visto PIDs que colisionan, incluso en la misma máquina, en el mismo segundo. Procesos diferentes que han sido microprocesos y se han ejecutado con el mismo PID en instantes de microsegundos posteriores. Por lo tanto, no se puede utilizar eso para... Bien, nos ha sacado. Lo que ha hecho la herramienta es, primero, calcular, como ha enseñado Josemi antes, el árbol de... ha calculado obteniendo de la caché, porque ya lo teníamos precomputada, esta memoria, y le ha pasado el conjunto de la... el conjunto de Sysmon, ¿vale? Bien, como vemos, aquí tenemos una alerta, por ejemplo, que nos está diciendo, esta jerarquía que vemos aquí es la jerarquía de creación de procesos, ¿vale? Es decir, System, que es el kernel, ha creado SMS, SMS ha creado otro SMS, ese SMS ha creado un WinLogon, ¿vale? Y aquí tenemos toda la jerarquía. Lo que nos está diciendo aquí, y que sale con un asterisco, que es lo que ha hecho machear la regla, es, ojo, aquí tienes un notepad, ¿vale? Que lo que tiene es los privilegios habilitados. Y ha creado un CMD, en este caso, de privilegios mayores. Pero esta no es... 35 abajo. ¿Es la? 35. Ah, 35 aquí, perdón. Esta no es la que quería enseñaros. Vale, aquí está. Nos dice, Stolen System Token has been used to create a privileged process. Es decir, se ha utilizado un token de System para crear un proceso, en este caso. Y el que lo ha creado, oye, no es un proceso de System, es un proceso de menos privilegios, ¿vale? Y aquí tenemos la correlación que ha aplicado. Dice, este notepad tiene un token de System, esto ya es anómalo, tiene un token de System, ha hecho un Open Remote Process de WinLogon y después ha creado un CMD. Aquí tenemos modelado todo ese comportamiento que hemos comentado, ¿vale? Bien, ¿cómo ha sido capaz de hacerlo en este caso? ¿Cómo ha sido esa correlación? Vamos a ver un detalle de dónde se ha sacado cada información. Esto que vemos aquí, este JSON que se ve aquí, es cómo se modela en SysPCE las reglas, ¿vale? Esto es como nosotros podemos modelar una anomalía. Pues bien, los IDs son los IDs que se suelen utilizar en Sysmon, es decir, la creación de un proceso, el ID 1, donde tenemos información que nos viene como ese debug privilege enable igual a true, que nos viene de volatility, y el integrity level system que nos viene de Sysmon. Esa información nos la ha dado Sysmon. Por lo tanto, aquí, como veis, tenemos un ID1, ¿vale? Donde hay información que ha sido agregada por parte de Sysmon y por parte de Volatility. En el 10, que sería el Open Process, vemos cómo hay información tan solo del ID 10 de Sysmon. El 103, que es nuestro, que lo hemos añadido nuevo a la herramienta, nos proviene exclusivamente de Volatility. Y después, en un proceso que tiene estas características, ha creado otro proceso que tiene una imagen cualquiera. O sea, es decir, ha creado un proceso. Y esto nos lo está diciendo Sysmon. Entonces, como vemos aquí en resumen, lo que tenemos es información que nos han dado las dos herramientas y que nosotros hemos juntado y modelado para ver, por ejemplo, cómo
se produce una elevación de privilegios. Esto que hemos dicho, vale, es una elevación de privilegios de admin a system. ¿Cómo podríamos generalizarlo todavía más? Pues bien, fijaros en esta regla que tenemos en pantalla. En esta regla en pantalla podríamos detectar cuando un proceso está impersonando el contexto de seguridad de otro proceso, ¿vale? Es decir, cuando un proceso tiene dos tokens, tiene el suyo más el impersonado que pertenece a otro, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos diciendo, vale, para el ID1 quiero detectar esto para los procesos que se creen y que no estén en la sesión 0, es decir, que no sean procesos, no sean servicios, que no pertenezcan al usuario system, es cuando ponemos el menos user estamos negando, y lo que tenga es un token donde el usuario es, hemos puesto aquí, $-a. $-a es una variable global que lo que dice es cuando tenga elementos diferentes, ¿vale? Y por lo menos dos, ¿ok? Y eso, haciendo esta generalización, vemos aquí en pantalla, por ejemplo, que el Notepad, por el proceso 2572, tiene el token primario, que es el del usuario suyo, que es Pula, y después tiene un token impersonado o dos tokens impersonados de System, en este caso. Por lo tanto, hemos generalizado que ahí hay una situación donde ha habido una impersonación, ¿vale? Bueno, veremos a ver si es legítima o no es legítima. De momento es rara. Impersonaciones en la parte de usuario, habría que mirar por qué se están produciendo, ¿vale? A no ser que estés haciendo, seas muy friki, estés haciendo un runas, porque tal, pero vamos, yo si fuera Threat Hunter le daría un vistazo a eso, ¿ok? Vale, y ahora vamos al último ejemplo ya del taller. El último ejemplo del taller, que es, vamos a hablar de las famosas inyecciones. Sobre todo vamos a centrarnos en una inyección remota en otro proceso. Es cuando un proceso A inyecta código en otro proceso. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de los atacantes para realizar este tipo de inyecciones? Pues como bien sabréis, para ocultarse, para escalar privilegios, etcétera. Entonces esto es, aterriza un atacante y rápidamente se inyecta en otro proceso para esconderse y ahí quedarse persistido y haciendo sus acciones, contactando con el Command and Control. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo modelamos este tipo de amenaza con SysPCE para detectarla. ¿Vale? Lo primero, como hemos hecho en los otros ejemplos, un poquito de teoría, pero muy rápida. ¿Qué es un BAD? Que lo hemos nombrado ya varias veces. Un BAD es, simplemente para que os quedéis con la idea, es un trozo de memoria, ¿vale?, que se reserva con la llamada al API Virtual Alloc y que tiene permisos, un inicio y un fin. Y después tiene algunos detalles más, pero al final es otro objeto de Windows, ¿vale?, que detalla cada trozo de memoria que se ha reservado. Ya está, con eso es suficiente. ¿Cómo los podéis ver? Pues si decís, ¿qué es eso que está diciendo Josemi de un BAD? Cuando abrís el Process Hacker o herramientas similares, cada una de las líneas que veis ahí, eso es un BAD. Lo digo porque BAD es un término de Windows que utiliza Volatility como BAD, y aquí, por ejemplo, en Process Hacker no lo ponen como BAD, pero esto es un BAD. O si utilizáis IDA, cuando veis los segmentos en IDA, pues es un BAD. Es decir, son regiones de memoria que tienen una serie de metadatos, de información, ¿ok? El objeto. Entonces, ¿qué técnica es la que vamos a explicar? La que vamos a explicar es la típica inyección de código donde se utiliza la llamada al API create remote thread, ¿vale? Paso número 1. El proceso A abre el proceso B. ¿Con qué llamada al API? Open Process. Paso número 2. El proceso A llama virtual alloc x, ¿vale?, para reservar memoria en el proceso B, es decir, reservar un buffer. Paso número 3. El proceso A escribe el código que quiere arrancar en el proceso B con GUI Process Memory. Y paso número 4, el proceso A llama al API create remote thread, que lo que hace es arrancar el código que hemos copiado en el proceso B en forma de hilo. Entonces, como podemos ver, hay varios elementos importantes ahí, varias cosas para intentar detectarlo. Tenemos la BAD, que normalmente se crea, ese segmento de memoria se crea con permisos RWX, para poder, por defecto lo suelen crear así, es lectura, escritura y ejecución. Después se ha creado un nuevo hilo dentro de esa BAD, ahí os voy dando alguna pista de por dónde irán los tiros, ¿vale? Y después que se ha realizado desde un proceso remoto. Entonces son tres elementos importantes, ¿vale? Después, ¿qué me ofrece Volatility para detectar este tipo de situaciones? La inyección de código. Lo que me ofrece Volatility es un plugin que se llama Malfine. Malfine es un plugin muy interesante que lo que hace es
destacar y sacarme todas las VATs que se han creado con permiso RWX, ¿vale?, en un proceso. Y además, esas VATs están committed, que es un estado que tienen las memorias y que son privadas, ¿vale? Entonces, eso me lo resalta. Podéis decir, vale, pues ya lo tenemos. Pues ahí tenéis el resultado por ejemplo, de un malfind. Yo creo que todo el que haya gastado el comando malfind sabe la dificultad de análisis que tiene el comando. Es decir, necesitas en muchas ocasiones, si tú no tienes un proceso sospechoso, lo lanzas y a lo mejor puedes tener 20, 12, 15 resultados como este. En muchos casos a ceros y en muchos otros casos no. Entonces, cada uno de esos requiere saber un poquito de assembly. Yo me acuerdo en los cursos que pongo el resultado del malfind y les tengo que decir, y lo entiendo, no vamos a bajar a nivel de analizar ese shellcode o analizar ese trozo de memoria. Es decir, interpretar eso para mí requiere de un nivel, o sea, requiere de mucho nivel y sobre todo, aunque tengas el nivel, de mucho tiempo a la hora del análisis de un solo DAM de memoria. ¿Vale? Entonces, necesitamos algo más, por lo menos nosotros, para ese malfind mejorarlo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son de la técnica que hemos visto? ¿Qué trazas va dejando esa técnica? Lo primero que vemos es que cuando el proceso A abre el proceso B, se crea un event ID 10 de OpenProcess en Sysmon. Cuando hacemos un virtual alloc, el proceso A hace un virtual alloc sobre el proceso B, eso lo que hace es crear una VAD con permisos RWX. Cuando hace un write process memory, el contenido se almacenará en esa misma VAD. También lo tendremos en volatility. Y cuando ese proceso A hace un create remote thread, lo que tendremos será un event ID 8 de create remote thread sobre el proceso destino y además lo que tendremos es un hilo, el plugin threads, que habrá arrancado en una dirección de memoria concreta que es donde está la VAD, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos intentado ejemplificarlo un poquito más? Porque la verdad es que la complejidad a la hora de explicarlo es grande. Entonces, queremos que quede claro. Lo que hemos hecho en esta regla de correlación es unir tres elementos. Por un lado, tenemos que el Event ID 102 es el de las VAD que tienen permisos RWX. Entonces, estas VAD, como podéis recordar, tienen un inicio y un fin. Que dentro de esa VAD se haya creado un hilo, ¿vale? Como podéis ver ahí, todo la dirección 14.000. Y además, que haya un evento, Event ID 8, que haya arrancado en esa VAD, ¿vale? Entonces, esos tres elementos, totalmente desacoplados si tenemos la herramienta, lo que nosotros podemos llegar a hacer con syspCE es relacionarlo. Al final, si os fijáis, es tan sencillo como que en los tres sitios donde veis el circulito rojo esté lo mismo, inicio de la VAD, punto de entrada del hilo y que haya un create remote thread donde el punto de entrada sea el mismo, ¿ok? Entonces, si os vais a la parte de la regla, podéis ver donde hay una variable $A, donde lo que se pide con esa variable es que ahí en el start address del 108, en el bad start del 102 y en el win32 start address sea el mismo valor. Si ahí en esos tres puntos de esos tres event IDs diferentes tengo el mismo valor, con una probabilidad altísima, ahí tengo una inyección. ¿Vale? Tengo una inyección creada con este método. Hemos podido relacionar y por lo menos quitarnos que a lo mejor ahí hay que hacer una ingeniería inversa. Pero si en vez de 30 resultados, puedo tener 1, 2 para poder detectar esta técnica. ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero cómo funciona la técnica. Vamos a verlo de manera rápida y después vamos a ver cómo detectarla, igual que lo hemos visto con el ejemplo anterior. Ahora, lo que va a realizar Roberto es, tenemos una máquina víctima y una máquina atacante. Esta sería la máquina atacante. Este es un programita que lo que hace es inyectarse en el notepad, que tiene que estar arrancado. Lo primero que hace Roberto es poner lo que va a hacer el shellcode que vamos a inyectar en el notepad. Va a hacer una reverse shell a la máquina Linux, que simplemente hemos puesto un netcat. Ahora Roberto arranca el notepad. ¿Vale? Entonces, como veis, ahora
va a mirar el PID de ese Notepad ¿no? recién arrancado. Y lo que va a hacer es una inyección como la que hemos visto, como las llamadas al API. Es decir, la herramienta, el binario inject shellcode remote 64 lo que hace es inyectar el shellcode del meter preter no, del meter preter no, perdón. Inyecta una shell reversa en el espacio de memoria de Notepad. Y esa shell reversa va a hacer una conexión al netcat que tenemos en esta máquina. ¿Ok? ¿Vale? Inyección en el Notepad y el Notepad se conectará a la otra máquina. Como vemos aquí abajo, ya tenemos Who am I. Vale, como vemos, no estamos poniendo nada que sea muy marciano. Lo que es importante ahora es ver cómo eso se está reflejando en la memoria RAM de la máquina afectada, que al final es nuestro interés, poder detectar cosas como esta. Lo que podemos ver es, primero que se crea una página de memoria con permisos RWX, como ahora mostrará Roberto mirando en el Process Hacker lo que son las protections. ¿Vale? Si se va a la parte RWX, ¿ves? Tenemos una página de solo hay una página. Un bad. Solo hay un bad, ¿vale? Perdón. Y entonces, si ahora le da doble clic sobre la... abajo. ¿Ves? Ese es el... Solo es un trocito muy pequeño. Eso es el shellcode que se ha inyectado, ¿vale? Si vemos también las conexiones del process hacker, podemos ver cómo efectivamente el Notepad tiene establecida la conexión, ¿vale? Ahora, ¿qué punto es importante también? Queremos ver cuál es el punto de entrada del hilo, ¿vale? ¿Por qué? Del hilo que ha arrancado cuando ha hecho el create, es decir, ha hecho la inyección y lo ha arrancado. Eso tiene un punto de entrada, una dirección de entrada, ¿vale? Como podemos ver, está. Sí, dilo tú porque no soy capaz de verlo. El número. Vale. Bueno, aquí lo que vemos es como la BAD que hemos visto aquí tiene que no la dirección. No veo nada. Ahí. 1B. 1B. Aquí. 1B es la dirección de la BAD, es digamos la página o el conjunto de memoria donde se ha escrito el shellcode. Empieza ahí, en la 1B. Y vemos como con el x64dbg tenemos un hilo cuyo entry point se ha empezado a ejecutar en esa página RWX. Lo vemos aquí, 1B. ¿Vale? Entonces se ha inyectado el shellcode y se ha llamado a empieza a ejecutar desde esa dirección de memoria. ¿Ok? Vale. Pues eso está muy bien, pero lo que queremos es detectarlo nosotros, ¿no? Pues vale, vamos a ejecutar syspc. Entonces, en syspc lo que tenemos es la firma que habéis visto anteriormente, que lo que hace es que va a mirar no solo que hay una página RWX, sino que se va a asegurar o va a intentar asegurarse que ahí haya arrancado un hilo, es decir, haya registro de que la memoria haya arrancado un hilo y además que haya un evento, a ver si hay un evento de create remote thread y todos coincida la misma dirección de arranque. Es decir, el create remote thread coincida con la dirección del comando threads y después que esté dentro de la BAD. Vale. Tenemos la memoria, que es el snapshot donde se ha hecho esa inyección, y tenemos el EVTX de Sysmon de esa máquina. ¿Ok? Lo ejecutamos. Como vemos, está haciendo lo mismo que hemos visto antes, está leyendo la memoria y está leyendo el proceso EVTX. Ahí vemos cómo ha calculado el hash, ya lo tiene precomputado y ha utilizado los ficheros de caché. Lo mismo todo el rato, ¿vale? Entonces, ahora... Entonces, como vemos, la regla 32, ¿vale? La regla 32, la que está marcando Roberto, ¿vale? Lo que tendremos es... Vemos como el proceso creado, o sea, es decir, el proceso inject shellcode remote, ¿vale? Ha sido el que ha hecho la ejecución sobre el proceso de Notepad, porque ha correlado el thread create, el bad create y el evento de Sysmon de create remote thread. Es interesante ver cómo somos capaces no solo de detectar que ha habido una inyección, de que hay una inyección en ese proceso, sino también de ver cuál ha sido el proceso que ha realizado la inyección, gracias al Event ID 8 de Sysmon. ¿Ok? Entonces,
Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, Eso esto está es, bien, lo que hemos contado es con una herramienta que hemos hecho nosotros que inyecta el shellcode. Pero ahora vamos a verlo contra una memoria en real de un incidente donde está Cobalt Strike ejecutándose y está paseándose por todos los procesos, inyectando pues código en cada uno de ellos y moviéndose por los procesos legítimos de la máquina. ¿Vale? Aquí tenemos el VTX de esa máquina y tenemos la memoria capturada del estado en el que el Cobalt pues, está con el beacon haciendo sus, sus travesuras, en este caso. ¿Vale? Pues bien. entonces, podemos ver cómo la herramienta ha detectado dos inyecciones. Una, donde el proceso run.dll, la de arriba, WinWord, se ha inyectado en el Explorer, por lo mismo de antes, han coincidido los tres elementos, ¿vale? Entonces, eso es una inyección que realmente se produjo así. Y la otra es que el run del L32, la de abajo, run del L32, lo podemos ver ahí, ese es el proceso que realizó la inyección y se inyectó sobre el LSAS. ¿Vale? Que muchos os sonará el proceso LSAS y cuál suele ser el interés sobre el proceso LSAS. Y como sabéis, algunos si habéis utilizado Cobalt Strike, Run DL32 es el proceso dummy que utiliza para inyectar sus actividades. O sea, cuando tú necesitas con Cobalt hacer cualquier acción, él utiliza un proceso dummy, el que utiliza por defecto como proceso dummy es el Run DL32. Pues bueno, aquí ha identificado como había un Run DL32 que ha inyectado código en el LSAS. ¿Vale? Pero ha inyectado código y ha creado un hilo. No solo que ha inyectado código, o sea, que se ha ejecutado de forma remota. Entonces, ojo que no solo somos capaces, en este caso, de identificar cosas como podrían, no sé, algunas otras soluciones de seguridad podrían identificar pues que ha habido ahí, como hace volatility, oye, ahí hay algo extraño, sino que te estamos apuntando con el dedo y te estamos diciendo, ojo, aquí han hecho una actividad de inyección maliciosa. Y el que te la ha hecho es este. Y eso normalmente es lo que les falta a un montón de soluciones de DR o de soluciones de seguridad. Y que nosotros, pues bueno, humildemente creemos que hemos podido cubrir aquí con esto. Pues bueno, muchísimas gracias por atendernos. Tenéis la herramienta SysPC para descarga ya en el GitHub para que juguéis, la probéis y nos enviéis postbooks o lo que o queráis contribuir a ella o lo que vosotros queráis. Muchas gracias.